Ibon prest? Pedro eta Correa geratzen dira. Bai. Bai, onda. Bueno, azkenien 18 jumidie eta ez da bariuzetako 19 edo 20 askuen danak ondo goten badie, ez? Azkenien geroan geratu bidie armaietan, orduen, handiko gu Sergio bai aldabela jokatu erdi kanpuen eta atzekaldien eta horregatik jogoten gaba 5 defensaz eta gero Sergioz. Gogoaz bai eta pentsamentu honekin be bai. Azkenien Levante gu bezala da, ez? Gu baino beto dago ointxe, punto gehiadekoz eta bastante ondo dabil. Baina, bueno, eurek gure kontra eta gu eruen kontra beti golak egon die, beti normalien etxien eta kanpuen golasko sartu duguz, horrek esan gure dau, gol bataz normalien ezin dela irabazi, ez? Gehizaztutu biko dala, eta bebai esaten dau, eurek normalien lau bi jokatzen dabe, eta horrek bisok normalien goixen geratzen di, ez? Eta goixen izten dabe, lapurtzen dabe nien baloie, eurekin jokatzeko, ez? Eta transizio azkarra itiko, aber horregozok, aber ondo tapetan dugu zen. Hori izan daiteke euren artxurik handiena, goian ikera ezkorbian da. Bai, honan da ez, azkenien, eurepe badakitxe, guk ez dugu aldatu bia zela jokatzen dugun, ez? Eta eure badakitxe, guk gure defentzi aurreratuta egongo dela, baina ez da bakarrik defentzioen arazoa, da taldien arazoa, ez? Galtzen badugu baloie euren zeleixen, geratzen baga, orduen erreztasun emototza eurei euren joku etxeko, ez? Gu galtzen badugu baloie eta txipa aldatzen badugu laster, eta azten gara defentzan, igual euren txabe, igual ez da hain erreza, ez? Horregatik, mentalizauen biga, defentzie aurrin azten dela, defentzie azten dela, baloi galtzen danien, defentzie azten dela batzuetan ekilibrioaz, txuteko zu baloi, baina ezaztu bier nun geratzen dan euren jokalaixek, eta hori aukibiogu buruen beti. Azken bi partioetan, jokuari dagokionez horrekuntza nahiko nabarmen izan da, guandan, Espainiaren kontra den largo puntuak berriz, bakarra presarekin zoazte, urduritasunarekin ez dakizitzera bilik, baina egoera ez da gozuena. Bai, Holanda, ez. Batzutan, barruen zauz, eta galtzuzunien ez tozu begiratzen ez elkapenik ez ezebe, eta ez dakizu ez zema puntutara dauzen bestiek ez dakizu, ez. Normalien, partio bat irabazitxe, horre pintzen zaz, azkenien, bai, batzuk oso ondo hasi die, baina, 6-6 punto deke, ez. Partio bat irabaztuzu eta lau hasi pintzen zaz, ez. Baina irabazin bida. Irabazin bida, beti esaten dugu baren, sí, pero sí no vale para nada, ez? Orduen, irabazi ero puntu hau edo sensazio honakin amaitu, ez? Batzuetan, partio nahi galdu ituzu, baina beti zehozer geratzen da hor, bai, sensazioa, baina galdu ituzu, ez? Sensazio honak geratzen die, partio hona ituzu nien eta zehozer etaratu nien, ez? Eta, bitxer, horretara goi, ez? Zehozer etarate alba da irabazi, hobeto, ez? Baina badakigu ez dara izango erraza. Azte garrantzitsua izan daitekea, 3 partidu 7 egunetan, o 8 egunetan, bi etxean, maien gainean kolpe bat emateko aukera hona izan daiteke. Bai, egize da, ez? Eta, dana die partido garrantzitsuek, hasiera da, txartu hasiera, baina pentsau dugu lehenengo partiduen, biserkuen, ez? Levanten kontra. Gero jatorreko dio beste bisek, ez? Baina egize da, aurregun gitxietan 3 partido, normalien ondo urteten badabe partiduek, ja eza akordauko zelan egon zaien, ez? Eta txartu urteten badabe, orduen
Orduen bai, normalien, hoxe, 3 partiduetan, zu esposu irabazten, beste batematik irabazingo dago, eta orduen bai, difentzize handiago izango da. Eta, lehenkoen papek izaten zigun asteazkenean, guk ez dugu jokatzeko era aldatuko. Ideia oso argiekin da. Bai, holan da, ez? 4 urte jogu solan, gainera, eurten aldaketak egon die, baina ez diegon hainbeste, 5-6 jokari torri die, beste danak. Beste pasadan urtien hemen egon ziren, eta nipentzot ez dugule aldatu bier, ez? Nipentzot konfiantzaz jokatu biegule, eta nipentzot aldo gulein, gainera, holako futbola, ez? Demostra biogu, orduen, bueno, astiro da, gauzak ondoiti, eta normalien gainera, nipentzot, azkenengo partidu bizitan, espistik izin diela, ez? Beti esaten dugu, ez? Geratzen baga, momentutxo bat, barren buruz jugada bat ikusten, masajistero mediku esartzen da, baten bat tratetan, hor dekogu beste 2-3 minutu, pentsetan da, junekin gaiela, ez? Barriro sartzeko partiduen, eta horrek momentuok jakinen bioguz jokatzen, ez? Eta guk, ontxe bertan ez dakigu, ez hau zet, bebai, normalien entrenamentuek askarrak izeten die, denpora gitxi ejerzizio batetik bestera, eta esautzet, igual ordubiko entrenamentukin bikuz, geratu, barrido hasi, beste barrido geratu, hasi, haber konzentetan gaien, ez, baina, nire pentsot, ez dala hori, ez, konzentate jokatu bigu, errezago edala gainera, dana, segidun etxe, eta haber, etxen dugun. Bueno, José Luis, ¿con qué viaja Leiva? Con ganas de jugar bien y de ganar, con ganas de no tener ningún error que suponga una ocasión del rival o que suponga un gol del rival, con ganas de completar 90 minutos buenos, no 45, no media hora, no 60, sino intentar completar partido entero bueno. A veces suele ser mejor semanas entre comillas cortas, bueno, han sido día de recuperación, descanso, 3 días. ¿Cómo has visto al equipo? Sí, cuando no ganas, pues estás deseando que empiece la semana y que llegue el partido siguiente. Es así, porque tienes ganas de olvidar lo que has hecho antes, ¿no? Y de tener buenos recuerdos. Para eso hay que ganar el siguiente partido, que tampoco va a ser fácil, pero bueno, a ver, ha ido bien. La semana siempre decimos que va bien, ¿no? Creo que hoy hemos hecho uno de los ejercicios que hemos hecho era de estar cambiando constantemente, de ir sacando un jugador por equipo para estar en todo momento hablándose entre ellos y recolocándose cada minuto, y eso nos está costando, ¿no? Nos está costando. He dicho en euskera, ¿no? Que cuando tenemos que parar por el bar o cuando tienen que atender a alguien, el volver a reiniciar el juego nos está costando este año y nos está costando opciones del rival, ¿no? Y creo que eso es lo que nos falta y lo que tenemos que ganar, y que no creo que sea tan difícil, ¿no? Al final sí es verdad que bajas un poco, vas a zonas de banquillo a por agua, por esto, pero joder, es coger inmediatamente y estar ahí en el terreno de juego, ¿no? Y sobre todo hablar dentro del terreno de juego, no es solo hablar desde fuera, porque fuera puedes tener a gente que más menos controladas, pero más de la mitad de la gente es imposible, ¿no? Entonces yo creo que hay que hablar más, tenemos que hablar mucho más dentro del terreno de juego. Dentro de esos errores que sucedieron al final del partido, esa mejoría que se ha visto en los minutos que habéis hecho buen juego, que se ha visto a los jugadores con mucha más confianza, ¿también ves que se ha trasladado, que ha cambiado con los entrenamientos en ese sentido, esa confianza de ellos? A ver, tampoco tanto, porque yo creo que los entrenamientos no han sido malos, ¿no? Y los entrenamientos normalmente están bien, pues por lo que te digo, porque son cortos, hay poco tiempo entre ejercicios, entonces la gente no pierde la concentración y normalmente están bien, ¿no? Puede haber casos excepcionales de día malo o de cabreo de alguno porque no ha jugado o porque no ha ido convocado o por lo que sea, pero puede ser hasta normal, ¿no? Si es un día no pasa absolutamente nada, ¿no? Le puedes dar la vuelta y nada, pero lo importante es en la competición estar todos a una, y es lo que tenemos que hacer, no
a la hora de pérdida del balón, sobre todo, pues cambiar el chip inmediatamente. El juego no para. Perdemos el balón, no para el juego para recolocarnos. El juego sigue, pues es lo que creo que tenemos que mejorar. José Luis, nos queda también, se te ha preguntado, es un partido más, son 3 puntos, pero ¿hay una mínima urgencia? Hombre, a ver, estamos como estamos con un punto. Yo cuando estamos no ganando o perdiendo no miro ni la clasificación, o sea, no sé ni a cuántos puntos está los anteriores a nosotros, pero bueno, son 4 partidos, tampoco puede estar a muchos puntos, ¿no? Entonces sabes que si ganando vas a estar otra vez ahí y pasarás alguno y quedarás muy cerca de otros, pero claro, ganando, sí ganamos, sí, el sí no vale para nada, lo que hay que hacer es ganar, ¿no? Y si pierdes, ¿no? Y como hemos dicho en euskera, vienen 3 partidos en una semana, si se te da mal, pues entonces sí que las diferencias se agrandarían, en poco tiempo se agrandarían bastante, ¿no? Pero sobre todo es salir con buenas sensaciones del terreno de juego, pero no solo por el juego, y por todo, y por la concentración, y porque en ciertos momentos igual no tienes que dejar jugar al rival, y tenemos que tener más cosas, no solo ser con ritmo, con currelo, luego a veces el fútbol tiene otras cosas, en momentos que hay que parar, en momentos que si el resultado es bueno, pues tienes que alargar las cosas, y bueno, yo creo que en ese fútbol nos falta algo. ¿Qué te parece el Levante? Han hecho del Ciudad de Valencia su propio Ipurúa. A ver, es un equipo que sabes a lo que juega. Yo creo que somos parecidos a nosotros en que sabemos. Ellos saben a lo que juegan, nosotros sabemos a qué jugamos, somos completamente diferentes, no tenemos nada que ver uno con otro, pero es claro, ¿no?, a qué juega. Tiene muy buena gente en el centro del campo, con técnicamente muy buenos, y luego gente rápida arriba, ¿no? Y si tiene que tener el balón, lo tiene a veces, o si tiene que dejar de tener el balón, también es capaz, ¿no?, de crearte peligro sin tener el balón, ¿no? Y por eso, bueno, hemos dicho en euskera también que son los últimos partidos contra ellos, son partidos abiertos, son partidos de goles, son partidos de tanto allí como aquí. Se están haciendo fuertes, pero bueno, también ellos tienen sus debilidades, ¿no? Y a ver si nosotros podemos aprovechar esas debilidades que puedan tener ellos. Digas que se juega este partido mañana, pero de reojo se mira un poquito a la semana. No, porque hay 4 días todavía para el siguiente partido. A ver, aunque juegues a 2 o 3 días, tal y como estamos en la situación en la que estamos, no podemos estar jugando vamos a programar los 3 partidos, vamos a programar vamos a intentar ganar luego ya vendrá el otro. No, vas a programar los 3 partidos, si empiezas mal, ya el programa que tenías hecho ya no vale para nada, ¿no? Entonces, estamos pensando en este partido, y luego lo que te he dicho, que tenemos hasta el jueves, bueno, sábado, jueves, hay tiempo para recuperar a la gente, ¿no? Luego el siguiente partido ya será más cercano, con menos tiempo, pero vamos a pensar en este partido de Levante. Pues es importante mantener un poco dentro del estilo vuestro, es un equipo muy valiente, con la línea muy adelante, y es un equipo que se deja descolgados a 2. Importante no tener dudas en ese aspecto, porque ellos sí te pueden penalizar con su velocidad. Sí, como hemos dicho en euskera, ¿no?, que el problema no es solo la defensa, porque si yo puedo jugar con la defensa adelantada, pero si la gente de mitad de campo y de arriba, tras pérdida, se abandonan, entonces sí que ya no puedo jugar con la defensa adelantada, porque nos van a pillar espalda más de una vez, ¿no? Entonces ahí tenemos que ser listos. Primero la defensa tiene que ser lista, cuando el contrario tiene el balón en mitad de campo, lo tiene solo, sin nadie que les apriete, pues tendrá que echar el culo para atrás antes que el rival. Que no, que estamos apretando bien, que estamos defendiendo bien, que la gente de arriba está haciendo su trabajo bien. Entonces podemos mantener esa defensa adelantada, ¿no? Es un poco binomio, ¿no?, de arriba a abajo, currelo de los de arriba y visión, que ven, para eso están atrás los defensas, ¿no?, que ven cómo sucede todo delante de ellos, ¿no? Y ante eso tienen que tomar decisiones. Unas veces será mantener la línea adelantada y otras será echar el culo para atrás antes que el rival. Vale. Venga, sorteo.